Y hoy vamos a hablar sobre una familia, ¿sí? Y algo que pasó en una familia y es, más que nada, el dolor. Carlos habló hace un tiempo, hace dos domingos atrás, de heridas que sanan heridas. ¿Se acuerdan del mensaje tan hermoso, no? El domingo pasado habló César acerca de Mateo, de la mujer sirofenicia, de que fue, ¿no?, con su carga al Señor, con su dolor al Señor. Y el mensaje de Carlos, heridas que sanan heridas. La herida de Cristo, su sacrificio en la cruz, sanó nuestro dolor, sanó nuestra angustia. Pero yo dije, bueno, voy a hablar de heridas que causan heridas. Porque muchas veces hay heridas en nuestra vida que si no fueron trabajadas por el Señor y no dejamos que el Señor se ocupe de esas heridas, de esas cosas que nos han lastimado, y si no fueron sanadas por el Señor, esas heridas van a causar heridas. Van a causar heridas en la gente que más queremos muchas veces. Van a alejarnos de la gente que más queremos. Van a traer dolor al corazón. Y si no las sanamos delante del Señor y las entregamos, si no entregamos ese dolor que está y que con los años por ahí se agarró muy fuerte, son heridas que causan heridas. Heridas del pasado que siguen estando y que de vez en cuando aparecen y termino muchas veces sin querer e hiriendo a otras personas. Heridas que causan heridas. Le puse este título porque voy a hablar de 1 Samuel 1 y es un pasaje muy conocido. Es un pasaje conocido, así que nos vamos a mover con ese pasaje y por respeto al tiempo, porque cuando hice el mensaje, les soy sincero, empecé a escribir y la verdad que es una historia tan rica, ¿no? Tiene tantos ribetes importantes la palabra de Dios, que uno empieza a escribir y saca de esta frase, saca de esta y es riquísima esta historia, donde hay una situación especial, hay unas heridas muy, muy grandes. Y vamos a ver dos enfoques de heridas. Una persona que lleva sus heridas a un lado y otra persona que lleva sus heridas a otro lado. Porque todos hemos sido heridos, ¿no? Sí, heridas de la infancia, heridas de situaciones de relaciones, heridas que esperábamos de determinadas personas y respondieron de otra forma. Hemos sido heridos. Así como nosotros, muchas veces o pocas, hemos herido a otros, ¿o no? Sí, porque nosotros a veces no tenemos en cuenta que a veces sin querer comentamos o decimos o fallamos. Pero es importante buscar todo esto y llevarlo al Señor, ¿sí? Amén, al Señor. Porque las heridas del alma, si no son sanadas y tratadas por el Señor, ¿a quién vamos a ir? El médico divino. Él quiere llevar nuestras heridas y Él las llevó en su cruz. Señor, en esta mañana, Señor, escuchamos tu palabra y queremos ahora pedirte que aclares nuestro pensamiento, podamos tener un corazón dispuesto a comprender lo que tú quieres para nosotros, sabiendo de que este libro no es cualquier libro y que al oír tu voz, Señor, nuestro corazón, nuestra mente y nuestra voluntad, todo nuestro ser, Señor, se disponga en una actitud humilde, Señor, de querer agradarte, honrarte y seguirte, Señor. Gracias porque sabemos que estas historias, estos hechos, sucedieron con un propósito, Señor. Y Señor, estamos aquí, tu iglesia, queriendo recibir de tu palabra en esta mañana para que podamos crecer, podamos afirmarnos y hacer tu voluntad, honrarte, Señor, con nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comienza el pasaje diciendo que Ramataín, un varón de Ramataín, que es Ramá también, que se le denomina también dos colinas a este lugar, así como Piedra del Águila se lo llama Piedra del Águila porque tiene una piedra que debe tener un águila, o algo así. Primeros pinos, no tiene pinos, pero ¿qué son? Araucarias, bueno. 5 saltos, no sé, debe haber 5 saltos. Bueno, sí, canales, ¿no? Bueno, yo decía, cuando llegué a Neuquén, primeros saltos y 5 pinos, y mezclaba los nombres.
Piedra de Rincón, no sé, una mezcla de cosas. Ramá era 2 colinas, estaba a 8 kilómetros de Jerusalén y acá había una familia muy particular. ¿Se dieron cuenta por qué, no? Porque 2 mujeres. ¿Por qué pasaba esto? Obviamente todas las culturas alrededor de Jerusalén era lo habitual. Dios nunca estuvo de acuerdo con esto, la poligamia. Pero, sin embargo, como pasa, el pueblo judío se estaba tratando de desprender de estas prácticas paganas. Y era una cosa que también en cierta forma lo veía como conveniencia. Acá tenemos al Cana, el hombre, no es que es la Cana, no era policía, como lo que estaban recién, era el Cana, que tenía esta situación. En la tradición judía dice que la primera esposa fue ¿quién? Penina, qué nombre, Penina, no le ponga Penina a su hija porque suena medio feo, no sé. Pero el Cana tenía 2 esposas, Penina y Ana. Y en la tradición judía, Ana era la primera esposa. Y esa esposa que tristemente no le dio hijos al Cana, así como Raquel, así como Elizabeth, así como Sara, ¿no? ¿Qué pasó? En esta situación, el amor de su vida del Cana era Ana. Pasan los años y Ana decide buscar una mujer que comparta, ¿no?, su relación también, que es Penina, y que le diera hijos. No entendamos que estamos haciendo una apología a la poligamia, no, para nada, no. Dios no la tolera. Ya en Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los 2 serán una sola carne. Pero esto viene de costumbres de los pueblos alrededor, que el pueblo judío en ese momento estaba muy agarrado firmemente con cuestiones así, pero no era aceptada a los ojos de Dios. Y la situación del Cana era esta. Una mujer a que él amaba profundamente, que era Ana. ¿Y Ana saben lo que significa? Gracia, muy bien. Gracia, gentileza. ¿Y Penina saben lo que significa? Rubí, así que si tienen ahí, yo soy de anotar en la Biblia y le mando flechita y anoto, como para no olvidarme. 2, qué difícil, ¿no? ¿Cuántos estamos casados? Hombres casados, varios. Bueno, 2 mujeres, líbrame. Ya con una, Dios me completó completamente. Aleluya. No. Pero hay toda una situación atrás de esta poligamia. Hay una situación difícil en esta poligamia que estaba viviendo el Cana, ¿no? Y la importancia de tener hijos, ¿no? Que hoy lamentablemente la sociedad es triste lo que está pasando, pero en ese momento, y no hace tantos años tampoco, la familia numerosa, mi mamá tiene 9 hermanos, habían sido 11 en su momento. ¿Y cuántos, no? Ruth, ¿ustedes son? 5. ¿Hay familias más numerosas acá? 8 allá, muy bien. ¿10? 16. Increíble. Hace muchos hijos. Son una bendición los hijos. Hoy parece que no, pero para el pueblo cristiano y para la gente de bien son una bendición. Es decir, tener hijos. Es decir, y imagínense en aquel entonces. Es decir, la mujer que tenía hijos era la mujer bendecida por Dios. La mujer que tenía todo. Es decir, cuanto más hijos, más feliz era. Era todo lo que le dicen, ¿cómo se llama? La prole. Toda la descendencia estaba aseguradísima por años, ¿no? Entonces era un orgullo, era la felicidad total. Y esto era así. Pero lamentablemente pasaba que Ana, la amada por el Cana, no podía tener hijos. ¿Y qué pasaba acá? Acá aparecía la rivalidad, dice la Biblia. Penina
Vamos a seguir así no me adelanto tanto, porque si no me voy a adelantar y vamos a ir. Ana no tenía hijos, Ana era estéril. Y pongámonos en la situación de una mujer que ve que la otra mujer tiene todos los hijos y tiene todo lo que ella no puede tener y que desea tener. Para una mujer en el contexto de la sociedad judía era tremenda. Era un dolor, era una angustia, era un sufrimiento de decir, quiero tener algo y no lo tengo. ¿Cómo me gustaría que me pasara lo que le está o que lo que vive Penina en cuanto a su fertilidad, su maternidad, desarrollarse en esto? Y Ana sentía ese dolor y esto en cierta forma también la avergonzaba. Sentía como una carga de decir, ¿por qué yo? ¿No? ¿Por qué me toca esto en la vida? Es decir, y muchas veces, ¿no?, nos puede llegar a pasar eso. Y Ana no tenía los hijos. Seguimos, dice el versículo 3, dice que todos los años aquel varón, o sea, Elcana, subía a su ciudad para adorar, para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. En Silo había un lugar del pueblo judío especial, el tabernáculo, donde todas las familias judías 3 veces al año iban a hacer los sacrificios. Era parte de la costumbre de disponerse todos los años de llevar estos sacrificios que eran sacrificios de paz, que había todo un preparativo, que había que estar también en una situación especial de santidad. Y yo me pongo en el papel del Cana, ¿no? En esta situación de preparar todo. Estaba a 24 kilómetros, tenían que recorrer en un peregrinaje, un viaje ni tan largo ni tan corto, donde ellos tenían que dedicarse, ocupar tiempo, planearlo, energía. Y esto nos hace pensar en algo, ¿no? En lo que es la adoración. Y la adoración como pueblo, ahí el pueblo judío iban todos. Nosotros tenemos el concepto de pueblo cristiano, de que venimos a la casa del Señor, de que estamos juntos, de que compartimos un tiempo especial. ¿Cuánto estamos de comprometidos con la adoración del culto, esto que estamos haciendo hoy? ¿Qué compromiso pongo? ¿Qué energía, qué esfuerzo? ¿Lo planeo o es algo más que llena como bueno, es lo mismo ir al shopping o irme al río que venir a la iglesia? ¿En qué grado de responsabilidad está mi adoración al Señor en mi vida? Porque esas son cosas que hay que evaluar y que la palabra de Dios nos llama a hacer una mirada y un ajuste por ahí. Si pensamos que bueno, el reunirme, el culto de la iglesia es si quiero, si me parece, si está lindo el día. ¿Dios se merece eso? No se merece eso. Dios se merece lo mejor, se merece que nos preparemos, que en la semana estemos orando. Obviamente hay cosas que van más allá de nuestras fuerzas y a veces no se puede, pero qué lindo es disponernos y estar con este compromiso. Dice la palabra, después voy a ir como exprimiendo un limón con estos versículos en cierta forma y sacarle el jugo. Dice en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí. Elí era el sumo sacerdote que estaba ministrando ese tabernáculo donde se hacían los sacrificios, donde el pueblo iba y entregaba esos sacrificios que hoy sabemos que no son necesarios porque el único sacrificio por nosotros suficiente fue Cristo Jesús en la cruz que sacrificó por nosotros. Ya no existen más esos sacrificios, pero en el Antiguo Testamento todo el pueblo judío tenía que ir y hacer estos sacrificios. Ahí estaba Elí. Y Elí dice que era el sumo sacerdote y que tenía 2 hijos, y después si uno sigue leyendo, ¿no?, se entera de la vida de estos hijos, que también estaban ahí sirviendo al Señor, sirviéndose ellos mismos. Porque la Biblia habla, si damos vuelta a la hoja, de que de estos 2 personajes, que los nombres son Ofni y Fines. Ofni significa renacuajo, Fines significa nubio, que es un sector de Egipto. Nombres egipcios le puso Elí a sus hijos, ni siquiera le puso nombres judíos.
le puso nombre a Egipto, eran personas impuras, personas que no tenían conocimiento del Señor, personas impías, y estaban trabajando, sirviendo al Señor en el tabernáculo, un lugar donde la gente iba con temor de Dios, en santidad, en pureza, o a recibir cosas de Dios. Ellos, los hijos de Elí, estaban completamente descarriados y haciendo lo que no tenían que ser a los ojos del Señor. Qué tremendo, ¿no? Cuando personas impías, ¿no?, viviendo vidas alejadas del Señor, en realidad su vida íntima y privada está tan baja, llega a lo peor. Ya habían preparado, dice la Biblia, y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba Penina, el 4 estoy leyendo, daba Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Imagínense, ellos ya allá en Silo, para hacer los sacrificios, Elcana se ocupaba de que no le faltara nada. Y acá vemos a Elcana como líder espiritual, ocupando el rol que tiene que cumplir una persona que conoce a Dios, que quiere buscar a Dios, que quiere honrar a Dios con su familia y que quiere llevar a su familia a la casa de Dios. Y acá la pregunta es, ¿le damos realmente importancia al culto, a estar llevando nuestra vida delante del Señor? ¿Vamos a ser como este Elí, que realmente se ocupa de las cosas espirituales? El hombre está siendo líder espiritual en su casa, haciendo un culto, instruyendo a sus hijos en la palabra, o preferimos desatendernos, que lo haga mi señora porque ella entiende. Qué importante, ¿no?, que el hombre encare, que vaya primero en las cosas espirituales, que no sea que hay que empujarlo, llevar, vamos, que la esposa diga, vamos, mi amor, a la iglesia, vamos, no te quedes. No, el Señor nos da tanto y el Señor ha hecho tanto por nosotros, esa cruz tiene un valor tan grande que los hombres se tienen que levantar y no quedarse en su papel de liderazgo espiritual. Elí no fue quedado, al contrario, movió todo, ¿no?, para hacer lo que tenía que hacer. Y dice que Jehová, el versículo 5, y aunque Jehová no le había concedido tener hijos, pero a Ana dice, le da una parte escogida para hacer estos sacrificios, para entregar esas ofrendas, porque amaba a Ana. Elcana amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. No le había concedido tener hijos. Y acá entendemos que la esterilidad de Ana era el resultado de la providencia y del plan y del propósito divino. ¿Cómo puede ser? ¿Los propósitos de Dios es que una mujer no tenga hijos? Sí. Dios es un Dios soberano, hace, deshace, mueve los hilos como Él quiere. Jehová, dice, no le había concedido tener hijos. Y nos cuesta, ¿no? Nos cuesta. Y yo creo que después cuando Ana va en su dolor a llorar al templo, el llanto de ella sería, Señor, esto me toca. ¿Y cuántas veces nosotros decimos, Señor, me toca esto en mi vida? Y como que no nos cierra. ¿Por qué estoy viviendo, me ha tocado siempre esta situación de esto que en realidad no lo quiero, o quiero tener esto y no lo tengo? Y el Señor nos da, pero también el Señor a veces no nos da. Y acá este es el caso. El Señor dijo, Ana, no vas a tener hijos. Y tenemos que preguntarnos el para qué, ¿no? Decía César el otro día. ¿Para qué, Señor? Porque generalmente le preguntamos ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entramos en ese cuestionamiento de esos ¿por qué? Como que no estoy de acuerdo, Señor, con esto que estás queriendo para mi vida. Y ese por qué suena como reprochando, ¿no?, al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y son cosas difíciles. Una mujer que deseaba tener algo con todo su amor, porque realmente era lo que anhelaba.
después vamos a ver que era la luz, es decir, el sueño de su vida era tener hijos. Dice el versículo 6, y su rival, o sea, Penina, la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y ahí está Penina, ¿no? Y Penina estaba en una situación de sufrimiento. Penina no era amada por Elcana, en realidad. Si bien Elcana se ocupaba de ella, pero Penina sentía que Ana no la amaba. No la amaba como amaba a Ana. Y la carencia de amor hiere también. Un hijo que no es amado va a sufrir. Va a sufrir y va a tener heridas, lo vamos a estar lastimando. Y yo creo que Penina se sentía lastimada, se sentía dolida, se sentía de segunda. Y esto generó en ella, con el tiempo, un odio, porque esta herida, esto que se fue brotando, esta amargura, esta raíz de amargura, fue creciendo al grado tal que la molestaba cada vez que tenían que ir a Silo a hacer los sacrificios. Se ocupaba específicamente, Penina, de irritarla, molestarla, de enojarla, de fastidiarla a Ana, con malicia. Había aparecido en la vida de Penina la maldad, una maldad que había aparecido en su dolor por no ser amada, por haber quedado en un segundo plano, y era cruel. Y era tan cruel que fíjense que Elcana no se daba cuenta de esto. Después lo vamos a ver. Buscaba el momento oportuno, el lugar oportuno, para poder ahí, de una forma ponzoñosa, ¿no?, clavar estas cosas y burlarse. Porque Penina era la que le había dado hijos a Elcana. Y ella, por cada hijo que le daba a Elcana, sentía como que estaba a la vez lastimando a Ana y la estaba sintiendo más y más, con más dolor. Y así hacía cada año, dice. Trataba de romper el corazón de Ana, destrozarlo, tratar de mingunearla, ¿no? Mingunearla, la menoscababa, la menospreciaba totalmente, la irritaba. Las heridas de Penina. Heridas que no estaban sanadas. Ahí están las heridas. Heridas que no estaban sanadas. Tenía una herida tan grande al no ser amada por un hombre que buscó la forma de herir. Buscó la forma de herir y esa forma de herir fue agarrando cada año y cada vez que podía a Ana, que con mucho amor, con mucho respeto, tuvo que, ¿no?, cerrar muchas veces la boca, me imagino, pero Penina estaba llena de dolor. Penina estaba llena de dolor, de rencor y en cierta forma odio, porque Ana era la amada por Elcana. Y pienso yo, una pregunta. Si somos de herir a los demás, con lo que decimos o con nuestras formas, ¿no? ¿No será que, si somos de herir a los demás, ¿no será que hemos tenido heridas del pasado y que no han sido sanadas todavía delante del Señor? ¿No? Nos hirieron, esas heridas están abiertas, sangrando, supurando, y se vuelca también en una actitud de herir por ahí con una persona determinada y clavar cuando puedo algún puñal. Qué importante es que el Señor trabaje, ¿no?, en el corazón.
que no queden esas heridas, ese dolor, esas amarguras en el corazón. Y el Señor trabaja ahí, ¿eh? No trabajan otras cosas. Trabaja el Señor. El Señor tiene que sanar esos dolores, esa falta de amor que por ahí no tuvimos, de padres ausentes o de situaciones de relaciones muy difíciles que atravesamos, que no nos supieron entender, que nos mingunearon, que nos menoscabaron, que no nos tuvieron en cuenta y que por ahí quizás con el tiempo eso se transformó en un odio o en una bronca, tal vez no odio, pero sí en una amargura que la seguimos llevando, la seguimos teniendo y que no la queremos soltar, porque a veces ese es el problema. Nos acostumbramos, es como aquel que tiene un callo en el pie y sabe que de vez en cuando le molesta, ¿no? Un espolón en el pie y sabe que le molesta y bueno, está ahí. Y bueno, nos terminamos acostumbrando a esa herida. Pero estamos en una actitud de a veces herir a otros y de dañar, ¿no? El Señor tiene que trabajar en nuestras vidas. Heridas que causan heridas. Penina causando heridas y tratando, ¿no?, de tirarla abajo de todas formas a Ana, una mujer con gracia, temerosa del Señor, amada por su esposo, con mucha sabiduría, con mucho conocimiento y temor del Señor. Penina actuando de esa forma, ¿no? Dice el 7, y así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba. Penina irritaba así, por lo cual Ana, estoy leyendo el 7, lloraba y Ana no comía, ¿no? Así hacía cada año. Ana iba igual a la casa del Señor, al tabernáculo del Señor en Silo, más allá de que en esa situación especial, puntual, se encontraba con Penina, con su rival. Ana iba igual. Qué mujer de carácter y de firmeza, ¿no? Porque sabía que no la iba a pasar bien, sabía que iba a recibir de Penina lo peor, la burla. Y muchas veces nos vamos a encontrar, ¿no? Que por ahí nos encontramos con, este hermano que sabemos que me va a preguntar por esto y tiene poco tacto y, ay Dios, o me mira o las cosas no están bien y nada frenó la adoración al Señor. Ana sabía que en el tabernáculo en Silo se iba a encontrar con el Señor, se iba a encontrar con su Dios, que iba a adorar al Señor, que iba a entregar su corazón al Señor. Y muchas veces otras personas no pueden frenar en esto, en adorar al Señor, en venir a la casa del Señor. No, porque está, el hermano, y tuve un problema una vez que dijo y que, es difícil, pero ¿saben qué? Tenemos que venir a buscar al Señor y si hay cosas que se pueden solucionar, se hablan, se charlan, se conversan en un espíritu de amor. Acá no pudo Ana resolver su tema con Penina. La Biblia no dice si resolvió su tema puntualmente de hablar con Penina. Pero nosotros si tenemos obstáculos para venir a adorar al Señor, a la casa del Señor, con algún tema puntual con algún hermano o algunos hermanos, tenemos que venir con un espíritu de mansedumbre, de paz, de humildad. Que nada nos frene, que nada sea interferencia para la adoración del Señor. Y dice el versículo 8, y podemos ver acá, dice, y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Un esposo espiritual, ¿no? Un esposo que está mirando a su esposa. Una persona que tiene